Y amigos de la revista Bolivia, lo anunciado, está con nosotros el doctor Hugo Sandoval, abogado de profesión, un hombre que ha estado como viceministro de Coordinación Gubernamental de la presidenta Yanine Áñez hasta diciembre pasado y que ahora se está habilitando para ser diputado nacional en marco justamente a la normativa vigente. Señor Sandoval, para mí un gusto que esté en la revista Bolivia. José Antonio, un gusto, el gusto es mío, te agradezco mucho la invitación. Creo que es importante seguir trabajando en los medios de comunicación, intentando resolver las dudas de la población, porque no te olvides que hemos pasado un proceso inédito e histórico en Bolivia, y ese proceso inédito e histórico todavía no ha concluido. Tiene que concluir con un nuevo mandato, con nuevas reflexiones, con cómo vamos a reorganizar el Estado. Usted dice dos palabras que mucha gente seguramente coincide. Ha sido inédito, ¿no, amigos y amigas, lo que ha vivido el país? Cuéntanos un poquito, ¿qué la gente no sabe? ¿Cómo se ha armado el gobierno de la presidenta Yanine Áñez cuando usted la presidenta lo invita, entiendo, de manera personal, a que le acompañe como viceministro de Coordinación Gubernamental? ¿Cómo se armaron cómo era el Palacio de Gobierno en esos días? Lo primero que debemos decir es que yo debo agradecer a la presidenta Yanine Áñez porque me hizo una invitación personal. Pudimos acompañar un tiempo muy breve, muy corto, y obviamente está la necesidad de que apuntemos y trabajemos en otras instancias del Estado. Hoy nos toca, ante la cantidad de renuncias que hubo en el Parlamento, habilitarnos a diputados. Esta legislatura vamos a concluir siendo diputados nacionales por Unidad Demócrata, para ser precisos. ¿Cómo se organizó el Estado? Tiene muchas luces, muchas sombras, tiene muchas cosas de pasillo, tiene muchas cosas que han sucedido. No nos olvidemos que mientras que el Estado se organizaba, teníamos también conflictos sociales. Mientras que el Estado se organizaba, teníamos que funcionar en un parlamento, teníamos que buscar los mejores hombres, las mejores personas, teníamos una resistencia en las calles que estaba evitando la posibilidad de que retornen los salientes. Entonces el Estado en ese caos se fue organizando, yo creo que de la mejor manera y buscando las mejores personas, ¿no? Y las personas se brindaron en una responsabilidad política importante, por eso digo inédita, histórica, para conducir este gobierno de transición. Este gobierno de transición que ha permitido, más que dilucidar la problemática de más de 10 años, reorganizar lo que se viene, ¿no? Entonces una cancillería fuerte en manos de una mujer, la primer canciller que ha tenido Bolivia, por cierto, de carrera diplomática, que ha generado una relación con los estados amigos, ¿no? Y que ha permitido también conducir la nave del Estado en cuanto a nuestras relaciones diplomáticas. Un ministro de gobierno que no está en las calles peleándose con movimientos sociales, sino está ejerciendo lo que se tenía que hacer siempre: seguridad del Estado a lo interno del Estado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir empezar a conducir la pelea contra el narcotráfico, empezar a conducir la seguridad ciudadana con sus dos viceministros y él mismo tomar la batuta en persona, a la cabeza de la búsqueda de aquellos que en algún momento dañaron el país o dañaron las relaciones de los ciudadanos bolivianos. Mire, la presidenta dijo algo bien interesante, bien importante en estas últimas horas, es que de la anterior gestión se dedicó a sembrar mucho odio, y ese odio hoy por hoy no permite que muchos de los bolivianos podamos sentarnos en una misma mesa, porque hay miedos, hay temores, hay egoísmos, etcétera, etcétera. Tenemos que resolver eso y tenemos que sanarnos, y parte de eso es la seguridad del Estado. En ese trajín se ha ido construyendo el Estado, se ha empezado a generar también una interrelación que no había en el Parlamento, ¿no? Un movimiento al socialismo moderado que pudo ver, a la cabeza por ejemplo del presidente Sergio Choqueziñani, que pudo ver lo que se debería hacer. Más allá de la diferencia, más allá de las distancias políticas, deberíamos encaminar y encauzar este proceso de transición de manera tal que el Estado que venga permita sanar a los bolivianos. Entonces, se ha trabajado de esa manera.
Hay muchas cosas, muchos puntos muy específicos, pero de esa manera se ha hecho, con un espíritu de sanar al Estado, de volver a relacionar a todos los bolivianos. Evidentemente no ha concluido el proceso, evidentemente todos somos responsables de seguir construyendo y evidentemente todos somos responsables de sanar al país. Bien, pero hay cosas que a veces generan, no sé cuál es el término adecuado, pero que no ayudan. Por ejemplo, esta declaración de la presidenta que habla de que debemos evitar que los salvajes vuelvan a gobernar. Sí, comprendo que es en un contexto diferente, pero a veces hay términos que tal vez a la gente no le llega bien el mensaje, don Hugo Sandoval. Esa es la tarea de nosotros los políticos. Nosotros tenemos que intentar medir nuestras palabras y también dar discursos mucho más claros. Obviamente el término de salvaje de un lado o del otro puede herir o puede ser el correcto, ¿no? Es mejor no utilizar ese tipo de términos. No, con eso no critico lo que dijo la presidenta porque entiendo lo que ella dijo, entiendo a lo que ella se refería, ¿no? Pero sí entiendo también que nosotros deberíamos dejar de observar lo malo que se dice y buscar lo bueno que se hace, ¿no? Lo bueno que se ha hecho es que tenemos la segunda mujer presidente en Bolivia, la primera fue Lidia Gayler y la segunda que asume el mandato por sucesión constitucional, que además con un desafío muy claro, con un desafío que a cualquiera le haría temblar las piernas, ¿no? Porque es un proceso de transición, con caos, con amenaza, con terrorismo, con muchas cosas, y ella lo ha asumido. Eso es lo bueno que debemos ver. Y lo bueno que debemos ver, más allá de una palabra o de una frase mal dicha, mal empleada, mal interpretada, es todas las acciones que se están siguiendo para entregar un Estado lo más saneado posible, lo más profundo en el tema de las nuevas relaciones de los bolivianos, ¿no? Gracias a eso, hoy por hoy ya estamos hablando de elecciones nacionales y con muchas candidaturas, con muchas conversaciones por aquí, por allá, ¿no? Pero además con algo que es importante. Yo sé que puede sonar mal, pero con un movimiento al socialismo que va a participar por primera vez libre de un candidato impuesto y de un candidato caudillo. Es decir, Evo ya no es su candidato. Ellos están en este momento, y lo hemos visto en las noticias, discutiendo cuál va a ser su binomio. Eso es democracia. Esa es la democracia que han pedido en las calles. Esa es la democracia que la generación que salió a las calles a defender, a hacer resistencia, a pedir que se respete su voto, es lo que pedían. Que todos puedan participar en igualdad de condiciones desde sus estructuras políticas y además generando una representación correcta y verdadera. Bien, no, sin duda. Amigos y amigas de Radio Fides, para la gente que nos sigue por la radio, decirles que estamos con Hugo Sandoval, político, abogado, hablándonos acerca justamente de la coyuntura del país. Señor Sandoval, ¿cómo ve el tema de las elecciones? En el preámbulo de la entrevista usted me decía que van a haber varios candidatos. Los confirmados, por así decirlo, está el doctor Chi, está don Carlos Mesa, que ha dicho que va a ir, pero en el caso de Carlos Mesa y del doctor Chi, no tienen partido político, no tienen una sigla, porque ambos han participado de la anterior elección anulada con partidos prestados. Pero bueno, yo estoy especulando. ¿Cuál es su visión? ¿Qué dice el hombre político? ¿Cuántos candidatos habrá en las próximas elecciones? Va a haber varios. Va a tener un binomio el movimiento al socialismo bastante fuerte, porque todavía tiene un arraigo. Hay la gente que cree un voto duro en 20% aproximadamente, y eso es significativo, ¿no? Se ha construido en todos estos años. Y yo quiero hacer recuerdo algo. Antes de la caída de Evo, antes de las movilizaciones del 20 de octubre, la gente por descontento dejó de apoyar a Evo Morales, por un descontento que se construyó de varias cosas y varias situaciones. Sin embargo, en las encuestas y en lo que reflejaban las encuestas es que había un rango de confianza en cómo se manejaba la economía, por ejemplo. Mucha de la gente creía que este año que estábamos entrando le iba a ir mejor que el año pasado, ¿no? Eso quiere decir que había un rango de confianza en cómo hacían la gestión, ¿no? Importantísimo, indudable.
que no va de la mano de cómo se ha reflejado el voto por otros factores, es correcto, pero la gente estaba esperanzada en la política de Estado que se había seguido. Van a presentar un binomio, va a ser importante, va a ser fuerte, de peligro, pero no de asumir el Estado. Yo no creo que el movimiento al socialismo pueda asumir el Estado, el nuevo gobierno. Sí va a tener una votación importante que le va a servir para copar las elecciones subnacionales y empezar a trabajar su organización desde los municipios y las gobernaciones. Con un aditamento más, que es el que decía, por primera vez en todos estos años Evo Morales no va a ser el candidato y el movimiento al socialismo tiene una pelea interna, que es una pelea que se ha visto reflejada en muchas otras organizaciones políticas que han desaparecido, por cierto, pero que tiene que ver con acabar con el caudillismo y tiene que ver con la renovación de sus liderazgos, ¿no? Ahí tenemos a Andrónico, es un liderazgo emergente dentro del movimiento al socialismo, con todos los bemoles que tiene. Tenemos un Pari, tenemos un Choquehuanca, tenemos varias líneas de conducta que están trabajando y tenemos también mandos medios que están en los municipios, que están en los departamentos, que pueden asumir este reto. Entonces va a tener una candidatura fuerte. Luego vemos la que está confirmadísima, es la de Camacho y Pumari, ¿no? Que es el efecto de lo que ha pasado en las movilizaciones post 20 de octubre, ¿no? Se intenta manejar Oriente-Occidente en la política tradicional, no es correcto, no es real a mi entender, porque no podemos manejar una Bolivia que ya ha cambiado, una Bolivia autonómica en términos de Occidente y de Oriente. Tenemos que hablar en términos de un Estado nacional que tenga autonomías subnacionales, ¿no? Y eso es muy diferente a manejar al cruceño con el de Occidente, al de Oriente con el de Occidente. Yo creo que esa candidatura tiene que construir muchas cosas, tiene que construir estructuras, y que no las tiene, necesita construir estructuras. No vaya a pasar que el asumir el Estado no tengamos quien sea ministro para coordinar una gestión del órgano ejecutivo. No tengamos directores nacionales, no tengamos viceministros, etcétera, etcétera. No vaya a pasar que llenemos listas al calor del espíritu y del momento, llenemos listas de parlamentarios que no defiendo al parlamento saliente, pero que no tenga la posibilidad de gestionar leyes en pos de fortalecer el Estado boliviano, y más bien concluyamos en un Estado caótico, con peores problemas y con peores disociaciones entre los bolivianos. Necesitamos hacer algo mucho más fuerte, y bueno, tienen ellos la tarea porque es una forma. Creo que Carlos Mesa es un candidato fiable, viable, pero no nos olvidemos que él llegó al 20 de octubre como Carlos Mesa y por el descontento hacia el movimiento al socialismo. Hoy por hoy ya no hay movimiento al socialismo que nos descontente porque no están en gestión. Entonces él, si quisiera asumir en su candidatura, tiene que hacer cambios estructurales. Nosotros le dijimos en alguna ocasión que sus acompañantes al Parlamento no resolvían el problema porque ninguno, y creo que en la votación se notó, ninguno le trajo más de 1000 votos. No eran representativos de sus regiones, no eran representativos, no eran conocidos, y no tenían actividades ni siquiera sociales, salvo algún parlamentario como Susana Seleme, por ejemplo, de Chuquisaca. Después nada, todo el voto de Carlos Mesa y del descontento hacia el movimiento al socialismo, que se fue a esas cosas. Hoy es un momento distinto, y si él quiere asumir la responsabilidad, tiene que ser lo mismo que Camacho y Pumari. Tiene que asumir y empezar a construir una estructura fiable, evidentemente a la cabeza de él, como lo está haciendo Camacho y Pumari, pero además con parlamentarios que realmente puedan conducir la nave del Estado. Un paréntesis acá, señor Sandoval. La grabación, el famoso audio de Camacho y Pumari sobre, no sé, las negociaciones, le vamos a poner ese término, que tuvieron ellos ambos, ¿no les restará votos? ¿No le, si se quiere, si vale el término, no perderán credibilidad? Yo creo que todos han perdido credibilidad al momento de empezar a pelear el Estado, ¿no? O sea, lo que se debería haber hecho era una mesa
de los ciudadanos en base a las demandas que hemos visto en las calles, porque no solamente era que se vaya el MAS, que se respete nuestro voto, hemos escuchado una cantidad de demandas y uno de los problemas fundamentales son los hidrocarburos, por ejemplo. Otro de los problemas fundamentales que lo hablábamos antes es cómo vamos a profundizar las autonomías, cómo vamos a fiscalizar el tema subnacional. Se habla de federalización, eso es una mesa de diálogo que deberían hacerla los que querían ser candidatos. Yo creo que perdió la credibilidad, todos perdieron, más allá de los audios. No se olvide que hasta el 20 de octubre se hablaba de que quién recibía dinero de quién, que no sé qué, la clásica de las guerras sucias. Muy mal, pero yo creo que los bolivianos debemos entender que debemos votar no solamente por el calor y por las vísceras, sino por un programa. Ahorita la estamos pasando bien, pero la chiquitanía, la quema de la chiquitanía va a traer problemas a partir de febrero y marzo, y lo sabemos. Problemas como los que tiene Australia. El cambio climático se va a sentir. La escasez de agua. Eso, si bien estamos en un gobierno de transición, lo va a tener que asumir de la mejor manera para entregar al nuevo Estado. Y los que vengan al nuevo Estado, que ya van a estar en campaña, van a tener que tener en sus programas desarrollo sostenible, construcción del medio ambiente, protección del medio ambiente, restitución del medio ambiente, que eso muchos no lo hablan, muchos no lo discuten, pero va a ser importante. Y eso va a ir de la mano de quienes sean nuestros gobernadores y nuestros alcaldes. O sea, que el que gobierne tiene que tener una relación y una actuación con los otros partidos u organizaciones políticas que vayan también a las subnacionales, porque si no, de verdad Bolivia va a tener problemas serios. A eso yo me iba en concreto, porque el calor de los debates y de las discusiones es interesante, pero el ciudadano tiene que definir cuál va a ser su posición ante los programas. Salud, medio ambiente, que viene de la mano de desarrollo sostenible, temas culturales que son importantísimos, y cómo nos vamos a interrelacionar entre todos los bolivianos. Vamos a hablar de federalismo, va a estar en la mesa de debate federalismo y pacto fiscal. ¿Cómo hacemos federalismo? ¿Lo hacemos por decreto? Tiene que haber una asamblea constituyente. ¿Cómo vamos a ir a una asamblea constituyente? ¿Divididos? ¿Con una sola visión? Tenemos que discutirlo, tenemos que debatirlo. Entonces todo eso, este es el momento para hacerlo, es el momento de que los ciudadanos empiecen a reflejar sus demandas a través de los que posiblemente sean sus candidatos, y los candidatos tienen que tener la visión de construir eso. No es solamente ser candidato y ganar el Estado, vas a necesitar un buen ministro de salud, un buen ministro de medio ambiente, de desarrollo sostenible. Eso va a ser la parte compleja. Entonces, cuando yo hablo de los candidatos, hablo de cuál es el equipo y la estructura que nos va a acompañar en los departamentos en todo el país. Sí, lo que usted nos dice pienso que es muy importante, porque, amigos y amigas, lo que nos está diciendo acá el abogado, el político Hugo Sandoval, es un poco, si vale el término, abrir el paraguas y tratar de analizar mejor la coyuntura del país. Nos está diciendo que los candidatos no solamente son ellos. ¿Cuál es el equipo que tienen? Técnico, jurídico, social, en fin. No es solamente que lleguen al poder. Van a llegar al poder ¿para qué? Y como usted bien dice, hay temas álgidos. El tema, por ejemplo, de Australia, estamos viendo por el internet las manadas, no sé si es el término adecuado, de canguros que están escapando de las brasas. Bueno, hace poco la chiquitanía acá, nosotros igual sufríamos. ¿Qué va a pasar con Bolivia en los siguientes años? Hoy, amigos y amigas, estamos viendo a los posibles candidatos. Pero sigamos tal vez especulando, señor Sandoval. Bueno, tenemos al binomio del MAS, que no sabemos quién va a ser. Por ahí dicen que va a ser Choquehuanca. Incluso hablan del exministro Arce Catacora, con un perfil interesante, dicen, porque él es el ministro de la estabilidad, eso decían los masistas. Está este joven Andrónico, que también tiene un liderazgo fuerte en el Chapare. En fin, bueno, está el binomio del MAS, que va a ser seguramente parte de la caja de Pandora en los siguientes días. Va a ser fruto de una gran pelea y discusión de los que están afuera y de los que están adentro, porque los que están afuera la viven fácil, los que están adentro la viven difícil, porque son los que van a encarar la campaña, y es en términos de caminar las calles y reconvencer a sus votantes. Porque van a dar la cara acá. Exacto, así es. Don Carlos Mesa va a correr en las elecciones. El doctor Chi estaba hace poco por el Chapare caminando y
está con su iglesia haciendo su trabajo. Ojo que es el único que no tiene sigla al momento, ¿no? En el caso del FRI, ¿has ratificado? Y hasta donde yo sabía... El FRI ha ratificado su posición con Carlos Mesa. Okay. Han ratificado el acuerdo hace, no sé, unas 3 semanas atrás. Han estado ratificando varias cosas. No es suficiente, ¿no? Pero en el caso del doctor Chi, el doctor Chi fue un fenómeno que en el momento funcionó para toda la gente que no quería ir a votar por el MAS, para la gente que no lo veía como una opción fiable y viable a Carlos Mesa, y que obviamente entre los demás candidatos tampoco era opción. Por eso también el crecimiento del doctor Chi y su discurso, que ojo, tiene un riesgo el discurso del doctor Chi. Los discursos extremos y apoyados nos generan un riesgo, porque después al final del camino, nosotros los que hemos votado por ese discurso de riesgo, de ese discurso extremo, somos los que vamos a tener que encarar. ¿No ve el tema? Por ejemplo, el trato a la mujer, la manera despectiva con la que se ha hablado en la campaña en el trato a la mujer, que a muchos les ha gustado, les ha causado gracia, a mí no me la ha causado. Pero yo vengo de una madre, tengo una hija, entonces no me ha gustado. Mi trato con la mujer es diferente al discurso que hacía el doctor. Sí, sin embargo, a mucha gente le agradó, le gustó, pero es un discurso de riesgo, de mucha extrema. Esos discursos tenemos también que analizar los ciudadanos, pues nos pueden parecer bonitos, chistosos, de fuga, pero no es chistoso al momento de votar ni al momento de asumir las posiciones. Sigamos avanzando, doctor. A ver, además está el binomio Camacho-Pumari, que es ya están en campaña, estamos viendo constantemente sus publicaciones en redes sociales. Samuel Doria Medina, ¿participará o no participará? Hace unas 2 semanas lo vimos por el Prado de la Paz, lo vimos también en Cochabamba, estuvo caminando, creo que también fue a Santa Cruz, lo vimos por el Cristo, caminando a don Samuel. Mucha gente se acercaba y lo felicitaba. Bueno, ¿qué opina? ¿Doria Medina corre o no corre? Yo creo que Samuel no se va a presentar, porque de todos los candidatos que hemos visto, y no es por echar flores, pero es el candidato más loable durante todo este tiempo. Ha invertido mucho dinero, ha invertido mucha estructura y muchas veces ha tenido que renunciar y retroceder para ceder y buscar lo que hablamos hace un rato, la unidad. Necesitas una mesa de unidad para construir el país. Necesitas dialogar, necesitas construir un criterio, necesitas invitar a unos y otros, a los postergados, a los bien habilitados, para poder construir un criterio, para ejercer Estado. Yo creo que él no se va a presentar manteniendo su principio de la búsqueda de la unidad y de la reconstrucción del país. Es uno de los mejores candidatos en el tema de la administración, yo creo, ¿no? Pero yo creo que él se va a replegar a trabajar un proyecto de apoyo a algún sector para buscar la unidad y cohesionar un bloque fuerte que pueda asumir la responsabilidad que le digo, asumir la conducción de la nave del Estado. Yo creo que él lo va a hacer así como lo ha hecho en la anterior elección y como lo hizo en la elección previa a esta, justamente para esta legislatura, ¿no? Él asumió una candidatura durísima, fuerte, de oposición, y le salieron por los costados muchas otras candidaturas. Sin embargo, él asumió. Yo creo que en esta no va a ser candidato, dentro de lo loable que siempre ha trabajado él, ¿no? Jorge Tuto Quiroga, él ha anunciado ya en su blog, es más, hay una página que no sé si la administra él, pero está empezando a publicar Tuto Presidente, está ya dando mensajes, incluso parafraseando la unidad del país. ¿Será que va a ser un candidato? Bueno, él por las redes pareciera que ya fuera oficial, pero ¿cómo lo ve a Tuto Quiroga? Es un buen candidato. Lo que no es loable de él es que en las anteriores no entendió que necesitábamos fortalecer un bloque fuerte, hacer un bloque fuerte de unidad para asumir el Estado. Y era en momentos en los que era más álgido el problema con el movimiento al socialismo. Hoy no hay ese problema. Va a ser un candidato fuerte, tiene una imagen muy fuerte hacia afuera, ha conducido el país de una manera correcta. Yo discrepo en muchas cosas porque él era anti-Bonosol, yo siempre he sido pro-Bonosol, ¿no? Porque creo que era una manera de dignificar a un sector que no tenía nunca, tuvo un apoyo contundente. Pero bueno, él sí va a ser candidato, sé que están trabajando en hacer una candidatura, pero lo mismo, una candidatura tiene que estar establecida no solamente en el caudillo, no solamente el que conduzca, sino en el equipo. Si el equipo no refleja unidad,
de los bolivianos, si no tiene los técnicos, si no tiene el parlamento, si no va a ir acompañado de gente, entonces no sirve, solamente es un saludo. Espero que en este mare magnum de campaña dentro de lo democrático y la cantidad de candidaturas que se van a presentar, se pueda, independientemente de los resultados, se pueda cohesionar una mesa que permita al que gane y al que pierda sentarse para construir Bolivia. ¿Qué otros candidatos más están ahí potencialmente hablando? Lo hemos escuchado también a don Félix Pazzi, que dijo hace una semana que el pueblo lo estaría convocando, él estaría respondiendo al clamor de la población y él también correría. ¿Qué opinas acerca de Félix Pazzi? Yo creo que pasó el tiempo de Félix. Yo fui candidato a gobernador cuando él fue gobernador, cuando él candidato a gobernador y ganó la elección. Fue un fenómeno interesante, importante la de él. Pero en los 5 años de gobernador no hizo gestión en La Paz. Está altamente cuestionado ahorita. Creo que le hace más daño queriéndose presentar, si bien debería ser una posibilidad democrática, le hace mucho daño porque no asumió el rol de gobernador. Y si no lo asumió, menos va a poder asumir el rol de candidato a presidente, solamente candidato a presidente. En las últimas elecciones él no conocía ni a sus parlamentarios ni a sus candidatos. Él lo dijo, ¿no? Él dijo claramente, no conozco ni a mis candidatos. Entonces, si no conoces ni a tus candidatos, sin embargo, la democracia hoy por hoy nos permite tener varias candidaturas. Yo creo que se va a lanzar a la candidatura. Sí, evidentemente, no creo que tenga muchos éxitos, pero es muy pronto para hablarlo. Sin embargo, nuevamente, los que ganen y los que pierdan tienen que sentarse en una mesa para construir el país, para reconstruirlo y hacer que Bolivia nuevamente tome un rumbo correcto. Ahí yo quiero hacer un paréntesis. La gente todavía no ve lo que ha pasado con la chiquitanía. La chiquitanía nos va a traer problemas. En carencia de agua, lo que decíamos, ¿no? No tenemos en Bolivia, lamentablemente, ni un lugar donde se produzca lo de antes. Caranavi, que fue un problema, ¿se acuerdan? Hubo movilizaciones, estaba no sé quién, ¿no? Tuvo intervenciones de todo tipo, exigiendo la planta procesadora de cítricos. Hoy por hoy no tiene cítricos Caranavi. Hoy por hoy tiene el agua contaminada Caranavi, ¿no? Entonces, ¿qué está produciendo en Bolivia? ¿Qué están produciendo sus departamentos? Es el momento, creo yo, que tenemos que empezar a hablar de eso. No estamos viendo en términos de cuánto va a venir a Bolivia en recursos solamente por exportación. ¿Qué vamos a exportar? ¿Vamos a seguir exportando gas? Sabemos que no. Sabemos que el gas, no hay gas certificado en Bolivia, ni siquiera para asumirla para el consumo interno. Necesitamos hacer una inversión para certificar nuestro gas, reformular los contratos con el Brasil, solamente en la exportación de gas, y sigue siendo extractivista. ¿Qué estamos produciendo como bolivianos? Entonces, hoy tenemos que hacer una reflexión muy profunda, porque yo creo que la propuesta fundamental es cómo vamos a asumir la economía en Bolivia en términos de cómo vamos a hacer que ingrese dinero a cada uno de los bolivianos para que no sea de manera informal, sino tenga estabilidad en lo próximo, para tener vivienda, para tener salud, para tener educación. Está bien, vamos a seguir pagando bonos. ¿Con qué? Vamos a seguir debiendo plata. Bolivia tiene la mayor cantidad de carreteras ahora. Pucha, qué manera de haber asfalto. Llegas a cualquier lugar rápidamente, pero ¿qué transportas? ¿Transportas choclo de Cochabamba a La Paz? Y eso, ¿no? Entonces, creo que es el momento de empezar a reflexionar en esos temas de productividad y economía, tomando en cuenta lo que pasó en Caranavi. Ya no hay cítricos, hay otro tipo de plantas como la coca, en el altiplano hay más forraje, hemos dejado de producir muchas cosas que deberían servir para autosustentarnos, que deberían servir para intercambio entre municipios. Entonces tenemos que hablar de una nueva Bolivia, y eso no pasa por simplemente ser candidato, pasa por una reflexión, por ver lo que nos decían en las calles, ¿no? Santa Cruz, que la respetamos mucho, que es donde más se habla del federalismo, ¿qué va a producir?
¿Va a meter ganado a la Chiquitanía o vamos a volver a poner árboles en la Chiquitanía? ¿Vamos a repoblar insertando los animalitos perdidos? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con el tema del jaguar? Jaguar es una especie en extinción en Bolivia. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, es un momento muy importante e interesante para nuestro accionar político entre todos los bolivianos, entre todos los candidatos. Algo que queda pendiente y que este año se va a reflejar: los rellenos sanitarios. Todos los botaderos y todo lo que es por debajo de un relleno sanitario este año tienen que empezar a transformarse en rellenos sanitarios. Tiene que haber un cierre de botadero y una apertura. Y estamos hablando de temas municipales con seguimiento nacional. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién tiene propuestas? Por eso te digo, es muy integral el estado en el que estamos entrando y que la propuesta tiene que ser fundamentalísima y el análisis de los ciudadanos tiene que ser fundamental. Eso no solamente es votar, sino tenemos que acompañar de un conjunto de cosas. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por su tiempo, gracias por el análisis, sobre todo por el aporte, porque nos deja varias cosas para que reflexionemos. Hugo Sandoval, amigos y amigas, acá en la revista Bolivia, abogado político, que en breve estará también en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ha estado acompañando en los 2 primeros meses a la presidenta Yanine Áñez como viceministro de Coordinación Gubernamental.